Qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio para compartir información, actualidad, por supuesto, experiencias y recomendaciones del sistema aeronáutico. Para mí es un gusto poder aportar un granito de arena en esta tarea tan compleja que nos ha dejado el sistema, como es la mitigación del riesgo y el mejoramiento de las estrategias. Bueno, el pasado 23 de marzo, Colombia sufrió un golpe muy fuerte. El accidente de un Hércules C-130 en la Fuerza Aérea despegando de Puerto Leguízamo. Un accidente fuerte por el tipo de operación. Un movimiento de personal militar, una región aislada. Por supuesto, tripulaciones muy bien entrenadas como son los de las fuerzas militares y en especial la Fuerza Aérea. Ha sido un golpe de opinión incluso, en donde participan las autoridades desde diferentes índoles. Por supuesto, la autoridad aeronáutica participa, las autoridades militares castrenses participan, las autoridades civiles, la presidencia de la República salió a manifestarse, y también las autoridades municipales. Y aquí hay algo que es importante que consideremos y que también era un capítulo en el cual estamos en deuda, que es este capítulo de la aviación territorial. Quizás el término no sea muy conocido para muchos de quienes estamos metidos en la operación como pilotos o técnicos. Pero la operación territorial es esa operación que le da sentido a la aviación cuando hablamos de territorios alejados, territorios en donde el único acceso puede ser a través de una lancha en un río o en avión, definitivamente. Le da sentido al transporte aéreo como la manera de evacuar, por ejemplo, pacientes, de llevar programas sociales, desarrollo, educación a regiones aisladas, aisladas por la geografía, la topografía, aisladas por la extensión del terreno. Suramérica, estamos hablando de los llanos orientales, la selva amazónica. Si vamos en Canadá, pues hablaremos entonces de los territorios y las montañas aislados en el polo, ¿cierto? Allá, a esa aviación que va a los territorios, a esas pistas, a esos aeródromos que son básicamente explanaciones para que llegue un avión de manera medianamente segura. Otrora, las autoridades civiles de esos pequeños municipios, de algunos corregimientos, establecimientos indígenas, eh, pensaron que la única forma de llegar era por avión. Y creo que sigue siendo así para gran parte del territorio latinoamericano. Pero tenemos un problema con respecto a eso. Y es que la autoridad civil municipal de ese enclave, pues por supuesto quiere desarrollar su región y entonces en los años 40, en los años 50, con el auge de esta aviación, pues empezaron a hacerse explanaciones y empezaron a hacerse una cantidad de pistas propiedad de ese ente territorial, de ese enclave, de ese alcalde, de ese administrador público. Pero de los 40 a hoy, a los 2025, la aviación ya es un enjambre global. La tecnología ha avanzado, el tipo de aviones han avanzado. Y tristemente uno se pone a ver que la aviación territorial no ha avanzado de la misma manera en la infraestructura. ¿Por qué no ha avanzado? Bueno, las condiciones normativas de hoy para mantener vigente la operación de un aeródromo de estas condiciones exige una inversión significativa tanto en el mantenimiento de la infraestructura como en su crecimiento.
Ya tenemos el lado tierra, el lado aire, con unas condiciones muy específicas, unos cerramientos muy específicos, unas áreas de franjas de pista muy específicos, que son más normativos que aterrizados a la realidad, porque es que en un manual de operaciones es muy fácil decir que las franjas de seguridad deben ser de 30 metros, pero cuando uno va a estos sitios, usted encuentra 30 metros. Usted encuentra el filo de una montaña pegado ahí en la explanación para poder llegarle a ese enclave territorial. Entonces, es difícil que la norma pueda ser cumplida a cabalidad y si se pretende cumplirla, pues la inversión es inmensa en lo financiero. Inclusive, conozco regiones en donde ni siquiera llevar el material para hacer una explanación o un acondicionamiento, pues es viable, o por lo menos tomaría muchísimo tiempo con unos sobrecostos impresionantes. Y si le ponemos a eso el presupuesto que tiene una alcaldía o una administración pública de ese nivel, pues no hay plata, no hay suficiente dinero cuando tienen tantos problemas sociales en una región aislada, ¿no? Tema de la salud, tema de la educación, tema de la infancia. Entonces, y obviamente viene un componente adicional que es el conocimiento de la aviación. Es decir, hoy en día, eh, por no decir todos, pero casi todos, los administradores públicos no saben cómo se maneja un aeropuerto, no saben cómo administrar un aeropuerto, no tienen por qué saberlo, pero ellos, su planta de personal, de asesores, de la administración pública se orienta es a lo territorial. Entonces ellos no tienen un asesor de aviación ni de esta infraestructura, tienen de pronto por allá un secretario de planeación, mm, de infraestructura, al cual le dicen, bueno, encárguese usted de mantener eso allá como pueda. Y es así como poco a poco uno va viendo que se deterioran todas estas infraestructuras en el tiempo y se convierten en un peligro para la operación. La infraestructura por un lado, y segundo, la cultura, la rutina de operar este tipo de aeropuertos bajo ciertas condiciones que no son acogidas o acordes a la normativa, pues se nos convierte en una rutina y llega el momento en que, como todo pasa en la aviación, una cosa se encuentra con otra, un peligro con una condición, sale el riesgo, se dispara el riesgo y tenemos accidentes. No importa el tipo de avión, no importa el tipo de tratamiento, no importa cuántas veces se haya ido esa operación, aparece el accidente. Y cuando aparece el accidente, como en el caso de Colombia, aparece el alcalde a decir, mi aeropuerto no tiene cerramiento, mi aeropuerto está en riesgo de que el ganado, las vacas, los caballos se atraviesen cuando un avión vaya a salir, mi aeropuerto no tiene ayudas de navegación, pero lo estamos diciendo a voz alzada, ya con más de 60 muertos encima. Antes de eso, pues la prioridad quizás era mencionarlo, pero mencionarlo mm, porque no tenemos las herramientas financieras para hacer esa inversión. Hay una sugerencia que sí quisiera compartir. Lo primero es que los entes territoriales, los administradores de ese enclave, los alcaldes, los funcionarios públicos, no pueden desconocer la responsabilidad civil, penal que les compete como propietarios de una estructura de operación aérea. No pueden simplemente no considerarse como responsables. Son los ejecutivos responsables a toda luz. Son los propietarios del terreno en la gran mayoría y son los operadores. Así que tendrán que, por lo menos, preocuparse por conocer. Y si no lo tienen que saber ellos como personas naturales, por lo menos entrenar a sus administradores o por lo menos a uno de sus administradores para que se adhieran lo más pronto a la normativa y empiecen a generar la necesidad. Ahora, la necesidad en infraestructura no se resuelve por inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura en un aeródromo se resuelve a través de el índice de riesgo que presenta la infraestructura actual. Hay que hacer un índice de riesgo, hay que mirar el índice de riesgo de la operación específica de ese aeródromo que está en ese enclave para determinar qué tan probable
Es una situación catastrófica. ¿Qué tan severa puede ser? Y de ahí, se los aseguro, nace el presupuesto para mitigar esa probabilidad. Así que veámoslo más por mitigación del riesgo que por crecimiento de infraestructura. Primero, es un consejo que le daría yo a esos administradores públicos. Y lo segundo, definitivamente, estamos claros. La DGAC, las direcciones de aviación civil, ¿cierto? O las unidades administrativas de aviación civil, como el caso de Colombia, la de los civil, pues tienen grupos y son los expertos en desarrollar y en avanzar en estudios de seguridad, en estudios de factibilidad, de viabilidad. Incluso tienen presupuesto para apoyar a las regiones aisladas, porque esa es la razón de ser. Recordemos que hay un componente que es normativo por la OASI y es el componente de la aviación de carácter social. Esa es la aviación de desarrollo de carácter social que debe llegar a los territorios. No hay excusa, no hay excusa para no gestionar la mitigación del riesgo, toda vez que precisamente en esos territorios en donde solo llega un avión, en donde solo llega una lancha, es en donde ponemos nosotros todas las alertas. Y debería ser así, porque si yo soy el administrador de un enclave y sé que la única posibilidad de sacar a los enfermos, a los heridos, es por avión, pues obviamente que la infraestructura que más debo vigilar, proteger y acompañar es mi aeródromo. No tiene que ser un aeropuerto internacional con ayudas de aproximación X, Y o Z, aunque hoy en día con las navegaciones ARNAV, PBN, RNP, pues es mucho más fácil poder volar a esos destinos de manera precisa. De tal manera que no hay excusa. Lo que hay es que generar la conciencia de esa responsabilidad y buscar las herramientas locales, regionales, nacionales e internacionales que permitan que esos enclaves que están aislados en territorios eh, de los países de la región, pues sean fortalecidos. Que esos aeropuertos puedan tener una operación por lo menos aceptable en los niveles de riesgo. Y donde no se pueda, simplemente dejarlo claro, no se puede. Es una recomendación. Lamento muchísimo el accidente en Colombia. No estoy diciendo, por supuesto, que hay una culpabilidad. No, no, no lo haré. Es un ejercicio que ya todos lo conocemos. Viene la investigación de la Autoridad Aeronáutica, viene la investigación de, de la Fuerza Aérea Colombiana, por supuesto. Vienen los avances. Ahora sí vamos a salir rapidísimo a generar una cantidad de presupuestos que ojalá se ejecuten para que la seguridad de la aviación prospere en esos sitios aislados en donde la aviación puede ser la única opción para salvar vidas. Muchas gracias y espero que hayamos compartido unos minutos de criterio, de conciencia y de aporte. Chao, chao.